Habíamos dicho que la inflamación puede ser local, ¿cierto? O focal. Que podría ser multifocal en varios puntos. Focalmente extensa o difusa. Parte de lo que habíamos escrito en la clase pasada. ¿La pueden devolver, por favor? Ahora, la inflamación generalmente, ustedes van a ver que se acompaña de algún tipo de fluido. Macroscópicamente, muchas veces ustedes van a ver que el fluido está, bien sea siendo secretado por alguna cavidad, por ejemplo por la cavidad nasal, que está por ejemplo en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal. Y ese fluido pues, va a tener distintas características. Por ejemplo acá, si ven que es un fluido, pues bueno, es un poquito rojito, pero en general tiende a ser un fluido más translúcido. Cuando la inflamación se acompaña de un fluido así, translúcido, transparente, hablamos de una inflamación serosa. Y este líquido suele ser entonces bajo en células, bajo en proteínas. ¿De dónde puede venir este líquido? Puede venir ya sea de que ese líquido se salió del vaso sanguíneo o que ese líquido pues fue excretado por glándulas serosas. Ustedes saben que hay glándulas mucosas y serosas, en este caso serían serosas. Ahora, hablamos de inflamación catarral cuando lo que está en digamos que en esta mucosa por encima es más bien una capa más espesa, más rica sobre todo en mucinas, como en este caso, en este cono o en este aromácido. ¿De dónde viene eso? Pues puede venir de células caliciformes que producen ese moco o de glándulas pero ya no serosas, sino mucosas. Entonces en este caso hablamos de inflamación catarral. Fibrinosa. Esta fibrinosa suele ocurrir cuando hay lesión endotelial. Y hay lesión endotelial porque la gente de alguna manera tiene tropismo por estas células y hace que desde la luz del vaso sanguíneo se salga la fibrina. Pues por eso ustedes van a ver cosas como estas, que acá la pleura está llena de fibrina. Entonces, esto es diferente a fibrosis. Esta fibrosis ya es algo más crónico. Esto, si ustedes quisieran, lo podrían retirar con la mano. Ahora, esta inflamación fibrinosa sí suele ser alta en leucocitos, alta en células inflamatorias y alta en proteínas. La supurativa. Habíamos dicho que la supurativa era ¿qué? ¿Qué tipo de inflamación? ¿Por qué células? Sobre todo neutrófilos. Entonces, el ejemplo típico acá siempre va a ser un absceso. Ustedes saben que un absceso macroscópicamente está compuesto ¿por qué? Por un fluido espeso, blanquecino. Y si lo miran al micro, son polimorfos nucleares neutrófilos y bacterias. Lo que pasa es que ver bacterias en histopatología a veces no está fácil porque son muy chiquiticas, son mucho más chiquitas que cualquiera de estas células eucariotas. Obviamente en un absceso va a haber alto contenido de proteínas y alto contenido de células. O sea, también será el clásico exudado. Ahora, cuando hablamos nosotros de que había una injuria, un tejido, un daño, una lesión, decíamos que lo ideal era que se resolviera, ¿cierto? Y en ese momento la inflamación era buena. ¿Por qué? Porque simplemente ayudó a controlar el proceso infeccioso
y a la resolución de eso. Pero que también había un inconveniente cuando el daño persistía en el tiempo o el estímulo de daño persistía en el tiempo. Porque llevaba ya una inflamación aguda, sino una inflamación crónica. Entonces vamos a ver un poquito de esa inflamación crónica. Cuando hablamos de inflamación crónica, en general hablamos de inflamación que pues ya no es 1 o 2 días, sino puede ser incluso hasta años. Creo que ustedes conocen de pronto una persona que no se sufre las articulaciones y de ver las articulaciones lleva con las articulaciones encamadas años y cada vez está peor. Entonces, esta inflamación crónica bien puede ser por múltiples episodios agudos, pero sobre todo va a ocurrir es cuando no es el estímulo inicial persiste en el tiempo, no fue capaz de resolverse. ¿Y por qué no fue capaz de resolverse? Pues por 1000 cosas. Muchos patógenos tienen mecanismos de evasión del sistema inmune que impide que el sistema inmune los pueda eliminar. Algunos casos, por ejemplo, en el caso de las bacterias, un caso típico es el Mycobacterium, la bacteria que causa la tuberculosis. Si ustedes piensan en tuberculosis, ¿es algo agudo? ¿Qué? ¿La tuberculosis es algo agudo? No, es algo de muchos años, es algo crónico. El pulmón se va llenando de granulomas, pero es algo que tarda mucho tiempo, es algo crónico. O sea, el animal o la persona se contagió con la bacteria, pero pasó mucho tiempo la bacteria en el organismo generando ese estímulo de inflamación. Con hongos también es muy común que pase. En general los hongos son de difícil fagocitosis, de difícil control. Entonces también con hongos es muy frecuente la inflamación crónica. Obviamente enfermedades autoinmunes, personas con artritis, con lupus, ahí también hay un proceso que persiste en el tiempo de inflamación crónica. Cuerpos extraños, ¿se acuerdan de eso que veíamos de la antracosis, de eso que se depositaba en los pulmones? Eso se va depositando, pero también durante mucho tiempo va ejerciendo una efecto de inflamación crónica porque el cuerpo no es capaz de controlarlo. Pues por ejemplo, miren acá el caso de Salmonella. Salmonella puede ser fagocitada, pero evita la unión del lisosoma con el fagosoma. Es decir, la fagocitó la célula, pero nunca la puede eliminar. Bueno, ya habrán algunos casos que haya una disfunción genética, una normalidad genética de los leucocitos que impida la eliminación del agente también. Pero sobre todo, digamos en caso de agentes infecciosos, es más que el agente tiene algunas propiedades, algunos mecanismos o algunos factores de violencia que evaden la respuesta inmune. Miren el caso del Mycobacterium. Llegó el Mycobacterium acá a las vías aéreas y el macrófago alveolar que estaba ahí lo fagocitó esa bacteria. Pero el inconveniente es que una vez está dentro del macrófago, él no se deja eliminar. El macrófago no puede digerir. De hecho, empieza a diseminarse a través de los macrófagos. Aparte, miren, también es capaz de bloquear la lesión por estrés oxidativo, de bloquear los procesos de muerte celular. Entonces, ¿sí ven cómo va manipulando todo el ambiente? Hongos, cándida, Cryptococcus. Miren lo que puede hacer, por ejemplo, cándida o estos hongos. Puede que sean fagocitados, o sea, entren al fagosoma, pero pueden volver a salir de la célula. ¿Sí? O sea, fueron fagocitados y volvieron a salir. O sea, escapan del fagosoma sin ser pisados. O por ejemplo, cambian su forma, empiezan
empiezan a prolongar sus hifas para también escapar de esa vesícula que lo desea. Por estos y muchos mecanismos, los hongos suelen asociarse a inflamación crónica. Un caso particular también son los abscesos. Una bacteria muy común en los abscesos es Staphylococcus aureus. Y a ver, ¿un absceso es bueno para la bacteria o malo? Muy bueno. ¿Por qué bueno? Es Es como un ambiente privilegiado, ¿no? El cuerpo va a enviar muchas sustancias antimicrobianas y no logran llegar al absceso. Entonces, efectivamente, lo que se ha visto es que bacterias como Staphylococcus inducen la formación de abscesos. O sea, a esas bacterias les gusta que formen abscesos porque es un ambiente privilegiado para ellos. Aparte, usted va a poner un antibiótico y va a tratar un absceso. Es difícil que un antibiótico vaya a penetrar el absceso. Miren cómo se ven los abscesos. ¿Qué tienen por dentro estos abscesos? Pues pus. ¿Y el pus qué es? Principalmente neutrófilos, unos vivos, otros muertos, bacterias, unos vivos, otros muertos, muchos detritos celulares. Ahora, si lo vemos al microscopio, si ven que todo ese montón de infiltrado inflamatorio y rodeado por una cápsula. Y si lo vemos más cerquita, alcanzamos a ver que son polimorfos nucleares neutrófilos. Casi que la mayoría de casos son neutrófilos, ¿sí? Las bacterias no se alcanzan a ver muy bien, pero se verían algo como así. Se ven como manchitas chiquiticas, basofílicas. Ahora, otro caso como una inflamación crónica es cuando, por ejemplo, hay una sustancia, un material que es imposible eliminar, algún metal, algún tipo de implante, incluso una sutura. Eso hace que el cuerpo pues inicialmente lo intente atacar con anticuerpos, con neutrófilos, pero pues obviamente no lo va a lograr. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Llegar y empezar a hacer una respuesta con macrófagos y fibroblastos y encerrarse. Encerrar ese material. Entonces es una respuesta a cuerpo extraño, se llama eso. Listo, entonces ya vamos tocando otro punto interesante de diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica, y es la presencia de colágeno y de fibroblastos. Eso siempre va a estar, es en inflamación crónica. Bueno, esta tablita es más para que la consulten en la casa así con detenimiento. Son cosas de las que yo ya les dije en la clase pasada. ¿Se acuerdan que les decía que, por ejemplo, si hay inflamación de eosinófilos, esa respuesta suele ser sobre todo cuando hay de inflamación infiltrada sobre todo eosinófilos? Alergia, ¿cierto? O parásitos. Suele ser lo más común. Les decía que si son hongos, ¿se acuerdan cuando vimos la necrosis de caseificación? Que era como el centro caseificado y el granuloma alrededor. Por ejemplo, en el caso de Mycobacterium, de hongos. Miren cómo sería una inflamación donde todo el infiltrado es neutrofílico. ¿Sí alcanzan a ver la distinción los neutrófilos? Entonces, esas inflamaciones que son únicamente mediadas por neutrófilos se llaman inflamaciones supurativas o purulentas. ¿El neutrófilo es este? ¿Supurativo o purulento? Ahora, puede estar infiltrado en neutrófilos, pero puede estar también acompañado de necrosis.
acuerdan que yo les dije que cuando hicieron la sección que mencionaba el infiltrado y la necrosis? Entonces uno podría combinar las palabras y hablar de una inflamación necropurulenta, necrosupurativa, o decirlas por separado, una inflamación supurativa con necrosis, y escribir cómo es la necrosis. Si es de eosinófilos, aunque son polimorfos nucleares, no suelen referirla así como una inflamación eosinofílica. Si es que se parecen, pero los gránulos citoplasmáticos resaltan mucho más. Ahora, miren que cuando empezamos a hablar de inflamación crónica, el infiltrado cambia. Veíamos la clase pasada que cuando hablamos de inflamación aguda, ¿cuál es la principal célula que llega? La primera célula que llega. Los neutrófilos, ¿cierto? Pero cuando hay inflamación crónica, las células que empiezan a llegar son sobre todo linfocitos, macrófagos. Un infiltrado mononuclear. Sin embargo, es una transición, ¿no? O sea, de pasar de inflamación aguda a inflamación crónica, eso no es, digamos que el límite no es tan claro. Entonces, a veces, ¿qué va a haber uno en la lámina? Pues que hay un infiltrado mononuclear, pero que todavía persisten los neutrófilos. O sea, estamos hablando de una inflamación de tipo mixto. Y en ese caso, en algunos textos lo refieren como crónica activa. O sea, como una transición entre la inflamación aguda y la inflamación crónica. Granulomatosa, ¿se acuerdan cuando veíamos también esos granulomas en el primer pedacito de la clase? Que hablábamos de células multinucleadas. Son características de estas células gigantes. Son características de los granulomas. Entonces también pertenece a un tipo de inflamación crónica. Piogranulomatosa, cuando están esas células gigantes, pero también hay neutrófilos. Ahora, algo que también van a ver ustedes en la inflamación crónica es que con el paso del tiempo van a empezar a aparecer estas células fusiformes. Son fibroblastos que van a producir colágeno y van a encargarse de reemplazar el tejido que había por tejido conectivo. El cual ya no es funcional, pero digamos que es una forma de reparación. Miren, un caso pulmonar, acá está el depósito de esos pigmentos negros que yo les mencioné, esa antracosis. Si persiste en el tiempo, como lógicamente va a pasar, pues van a llegar ¿qué células? Ya no neutrófilos, sino linfocitos, células multinucleadas. Y finalmente, ¿sí ven que empieza a formarse tejido conectivo acá? Pues hablamos ya de fibrosis. Mírenlo acá, acá está el centro de la necrosis. Por acá están las células multinucleadas, células gigantes, macrófagos. Y toda esta corona de linfocitos. Pues nuevamente inflamación crónica, esto lleva tiempo. Esto no apareció de un día para otro. ¿Cómo ven esta herida de este perrito? ¿Pero se ve en mal estado? ¿Se habría que apuntar? No. ¿Bien? ¿Cierto? ¿Se ve infectado? No. En general se ve bien, ¿no? Prueba de que se ve bien es que si ustedes ven al día 28 va cerrando. Entonces parte de ese proceso de inflamación, yo les decía que era la reparación. Pero si la lesión fue muy extensa, el proceso de reparación va a tardar. Entonces lo que se va a formar acá es algo que se llama tejido de granulación. Esto que ustedes están viendo hace rojito es tejido de granulación.
qué es el tejido de granulación? Miremoslo al microscopio a ver qué es. Básicamente tiene muchos vasos sanguíneos nuevos que se están formando. Se está muy irrigado, por eso estaba tan rojo. Tiene células inflamatorias, sobre todo linfocitos, macrófagos. Tiene tejido conectivo laxo. Tiene edema. Básicamente es un tejido conectivo inmaduro que se forma para ayudar a reparar. Mírenlo acá ya en la realidad, ¿sí? Todo esto es tejido de granulación. Vasos sanguíneos, muchos vasos sanguíneos, edema, infiltrada. Ahora, como se está formando un nuevo tejido, pues ese nuevo tejido que se está formando necesita irrigación. Como necesita irrigación, tenemos que proveerle un vaso sanguíneo para que llegue sangre a ese nuevo tejido. Eso se llama angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Y cómo puede ocurrir? Puede ocurrir de dos formas. Una es que había un vaso sanguíneo, ya había un vaso sanguíneo preexistente. Y simplemente, ¿qué pasa? Que se activa la proliferación de las células endoteliales, ¿sí? Estas células de mitosis. Y empieza a abrirse paso a través del intersticio, proliferando. O sea, está abriendo un nuevo camino para que vaya sangre allá a alimentar ese tejido. Angiogénesis, ¿sí? Lo mismo acá, ¿sí ven? Había una ramita y se logró extender. O sea, los vasos sanguíneos que usted tiene no necesariamente son estáticos, sino que puede ampliarlos. Está esa capacidad, porque si no fuera así, esta piel que se está formando acá, ¿de dónde recibiría irrigación? Tiene que ser así. Pero lo otro que se ha descubierto también es que no solo puede hacerla con un vaso preexistente, sino que desde la médula ósea pueden viajar precursores de células endoteliales. Y cuando llegan al tejido, se transforman en células endoteliales. Y lo mismo, empiezan a abrir caminos para que pase la sangre. Ahora, ¿eso cómo ocurre? La vez pasada yo les mencionaba un factor de crecimiento que se llama el VEGF, el VEGF, el factor de crecimiento del endotelio vascular. Ese es súper importante para la angiogénesis, ¿listos? Para la formación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Cómo se llama? Factor de crecimiento del endotelio vascular. Bueno, esto es básicamente el repaso de lo que ya hemos dicho. Dijimos que si había una lesión, por ejemplo acá estaba la piel y llegó esta espina, este objeto cortopunzante, penetró la epidermis, penetró la dermis, arrastró consigo muchas bacterias, ¿no? Habíamos dicho. Y que en ese caso es bueno que llegue la inflamación para contener el proceso, ¿cierto? Pero entonces, si este objeto penetró, lo primero que hace es romper un montón de vasos sanguíneos, o sea, va a haber hemorragia, ¿cierto? Cuando usted se corta, lo primero que hay es hemorragia. Pero entonces, si lo primero que hay es hemorragia, también es como una de las cosas más graves que puede pasar. Entonces, es lo primero que se controla. O sea, la primera respuesta siempre va a ser, ni siquiera inflamación, va a ser hemostasia. La primera respuesta. Es lo primero que hay que controlar, es claro. Ya después sí traemos la inflamación para controlar toda la infección, para limpiar todos los detritos que están ahí. Pero entonces listo, controlamos la infección. Ya, no hay infección. ¿Ya con eso es suficiente? ¿Qué hay que hacer? Reparar. Entonces, estas células que estaban acá, por ejemplo acá en los bordes, necesitamos que empiecen a proliferar, empiecen a replicarse mucho más rápido para cerrar el defecto. Y finalmente está la remodelación, cuando ya el tejido está como si nada. Son los 4 pasos que
siempre ocurren desde que hay una lesión hasta que ocurre la curación completa. Pero esa curación, esa cicatrización puede darse de dos formas. Por primera o por segunda intención. Por primera intención, ¿cómo es? Por ejemplo, usted está en cirugía, cogió el bisturí, hizo una incisión para abrir la cavidad abdominal, hizo allá lo que tenía que hacer, volvió, cerró y suturó, y eso al cabo de un tiempo, pues como posicionó los bordes, va a cerrar, ¿no? Incluso usted podría quitar la sutura y sigue cerrado. O lo mismo en heridas, digamos que limpias o pequeñas. Entonces, aposicionamos bordes. Pero, por ejemplo, en este perrito yo podría hacer aposición de bordes. No da, ¿cierto? Entonces, este perrito es necesario que cicatrice por segunda intención. Esto que está pasando ahí es cicatrización por segunda intención. Con tejido de granulación. O en este caso, se deja cicatrizar por segunda intención. ¿Dígame? Que sea una tercera. Sí, pero digamos que las más comunes son primera y segunda. Porque tú mandas estas. Sí, sí, las son. Otra cosa importante. Un criterio para saber si cerrar o no cerrar muchas veces es si la herida está o no contaminada. Si está contaminada, no es la gran idea cerrar, suturar. ¿Por qué? Porque estamos dejando la infección allá adentro. Entonces, lo mejor en heridas contaminadas es dejarlas cicatrizar abiertas, o sea, por segunda intención. O si son heridas grandes. Listo. Bueno, digamos que en cuanto a inflamación, eso sería básicamente lo principal. O sea, obviamente hay mucha más profundidad, pero eso sería lo esencial. ¿Preguntas de inflamación? ¿No? Listo. Entonces vamos a empezar un capítulo chiquito que es el de neoplasias. Esto es todo un campo gigante, pero solo vamos a ver algunos como conceptos básicos. Por si más adelante les nombran esas palabras, ustedes sepan a qué se refiere. Y empecemos con la primera, la que aparece acá, neoplasia. ¿A qué le suena esa palabra? Nuevo. Neo de nuevo y plasia. ¿Plasia de qué? Sí, pero... En exceso. Nuevas células. Sí, como crecimiento. Crecimiento exponencial de células. Sí, son. Básicamente esto traduciría como un nuevo crecimiento. ¿Se acuerdan de la hiperplasia? Metaplasia. En este caso, neoplasia. En general se refiere a un nuevo crecimiento de células. Pero hay otros términos que ustedes también seguramente habrán escuchado, y es el término tumor y el término cáncer. Cuando vimos inflamación, vimos que hablábamos de tumor, ¿no? Entonces, en el sentido más literal, tumor simplemente sería el aumento de tamaño. Pero normalmente cuando uno habla de tumor, pues se refiere a una neoplasia, ¿sí? Entonces, digamos que ahí no hay mucha diferencia entre decir neoplasia y decir tumor. Donde sí hay diferencia es cuando usamos la palabra cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer hace referencia a neoplasias malignas. Ustedes saben que en tumores hay tumores benignos y tumores malignos. Cuando hablamos de cáncer, siempre son neoplasias malignas. ¿De dónde viene esa palabra cáncer? Cáncer, etimológicamente, hace referencia a este animalito, a un cangrejo. ¿Por qué? Porque cuando recién lo descubrieron, vieron que las células como que se proyectaban hacia muchas direcciones, se infiltraban, invadían. Les pareció que era la mejor analogía. Pero bueno, hablemos un poquito de esto.
A ver si logramos entender qué es lo que está pasando acá. Empecemos con una pregunta. ¿El cáncer qué tan antiguo es? ¿Qué tan viejo es? Desde hace, o sea, sí, ¿qué tan antiguo es el cáncer? ¿Es algo de los últimos 100 años, 200 años? ¿O siempre ha existido el cáncer? Antes la gente se moría antes de llegar a esa enfermedad o a viejo, se moría por otras causas. Diría que siempre. Siempre, claro. Alrededor se han aumentado. Pues como de los 40, ¿no? Hay un momento de incidencia de Es otra cosa, ¿no? Que ha aumentado, pero de que exista, Sí. siempre. Incluso se han encontrado tumores en dinosaurios. Más doloroso que hay es el Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya cáncer? Descontrol, ¿no? Irresistencia celular. ¿Cierto? En general, cuando hablamos de cáncer, hablamos de que son células que empiezan a ¿qué? A proliferar, a replicarse, de una forma descontrolada. pero de una forma descontrolada. Ahora, ¿por qué esto está acá después de inflamación? Porque pensemos una cosa, miremos esta imagen de acá, cuando íbamos a reparar el tejido, ¿no? En este momento que íbamos a reparar, empezamos a darle la señal a estas células de que tenían que proliferar mucho. Sí, ¿cierto? Pero, ¿acá qué pasó? Pues ya no tienen que proliferar. O sea, Ya hubo reparación. hay una señal de pare, de stop. En el cáncer, esta señal No se da y No se da. las células replicantes. hace muchos años describieron el cáncer. Los primeros patólogos describieron al cáncer como una herida que nunca cura. En ese sentido, ¿no? No cura, ¿por qué? Porque usted está haciendo una proliferación, solo que no hay esa señal de que se pare. O sea, ¿la proliferación celular es mala? No, es necesaria, ¿no? Pero incluso más necesario es saber cuándo detenerla. Listo, entonces ya me dijeron una característica del cáncer, que prolifera mucho y que no obedece las regulaciones. ¿Qué otra? Cuando inicia en un tejido, puede replicarse hacia otro. Esa es la otra, ¿no? Puede originarse en un órgano, un tejido, y viajar hacia otro. ¿Las células normalmente hacen eso? ¿No es cierto? Porque cada célula ¿O sí lo hacen? pues depende de qué células. ¿Qué células del sistema inmune? Claro que funcionan, no pasa ahora. Pero unas células del pulmón allá en otra parte. Sí lo hacen. Pero, a ver, devolvámonos un poquito a la etapa embrionaria. Cuando usted empieza a hacer la diferenciación de las capas, del mesodermo, endodermo, ectodermo, ¿no hay células que empiezan a viajar, a ubicarse? Ah, bueno, sí. Las primordiales. Ahora, el típico ejemplo clásico donde eso sigue ocurriendo es las células inmunes, ¿no? Están en un sitio, los macrófagos son geniales porque llegan a un sitio, se van, vuelven. O sea, esa capacidad de viajar es única del cáncer. No. Y la de proliferación celular tampoco, ¿cierto? No está solo en el cáncer. Entonces, ¿qué está solo en el cáncer que no está en las otras células? ¿El cáncer se está inventando cosas nuevas? ¿O básicamente está usando la información que ya tiene? Ya está como mejorando. Qué brutal. Buscando formas de evadir el cuerpo. Buscando formas de evadir las defensas del cuerpo.
¿Está viendo qué? Miremos una cosa acá. Si ven que el tumor que aparece acá se ve como diferente a las demás células. Pensemos en un órgano cualquiera, en un hígado o en un riñón. Si ustedes se imaginan el órgano, ¿cómo es la superficie? Súper lisa, bonita, ¿cierto? Los bordes muy bien formados, pero está compuesto por células individuales. O sea, si usted va a ver, un órgano tiene células individuales, solo que de alguna manera se están comunicando para que funcionen en conjunto. ¿Cierto? Se hagan de cuenta como cuando se tiene el super ejército que está haciendo una coreografía así de esas. ¿Se han visto por televisión? Que no se descoordinan para nada. O sea, todas. Es increíble cómo trabajan para un mismo fin. Pero el cáncer es ese grupo de células rebeldes que no les interesa seguir las reglas del tejido. O sea, el tejido le dice, bueno, usted tiene que ir hasta acá. Y el cáncer dice, bueno, ¿y si no quiero? Usted tiene que ser de esta forma, usted tiene que ser cuadradito, bonito. ¿Y si no quiero? Empiezan a cambiar. Es un grupo de células que no obedecen las normas del tejido. Eso es lo básico. O sea, el cáncer rompe todas las reglas. Normalmente en una sociedad, y sobre todo, por ejemplo, hablemos de un país donde haya tal vez un gobierno mucho más estricto, todos deberían seguir un patrón, ¿no? Unas reglas. ¿Qué pasa con el que no sigue las reglas? Haciendo la superdictadura de Corea del Norte. ¿Qué pasa con el grupito que quiere rebelarse? ¿Quién? ¿Quién hace eso? Una proteína. Bueno, las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las Fuerzas Armadas acá que se encargan de exterminar a esos rebeldes? El sistema inmune. Entonces, si hay unas adecuadas Fuerzas Armadas funcionando todo el tiempo, patrullando todo el tiempo, ¿será fácil que se presente una rebeldía? No. Si hay un sistema inmune que funciona a la perfección y patrulla todo el tiempo, ¿será fácil que una rebeldía celular prospere? No. Pues en teoría no. Por eso, normalmente, a un joven es raro que le dé cáncer, o a un perrito joven. ¿A quién le da más cáncer? Al ya geriátrico. ¿Por qué? Porque ya su sistema no fue capaz de eliminarlo, no fue capaz de controlarlo. O sea, todo el tiempo se están formando esas células anormales. Todo el tiempo. Pero todo el tiempo se están eliminando. Por eso nunca lo notamos. Cuando usted nota un tumor que es visible, ahí ya hay muchísimas células, miles de células. O sea, desde que sea visible ya pasa un tiempo. El sistema lo controla antes de que usted lo pueda ver. ¿Ustedes sabían que cuando uno mira un tumor, ¿se han visto un tumor de pronto así gigante en un animal? La mayoría de las células que están en ese tumor, la mayoría de esas células que están ahí, son células normales. ¿Qué hace el cáncer? Ese grupo de células rebeldes son poquitas a la final, pero se encargan de manipular a todo el resto y hacer que todas las demás células normales trabajen para ellas.
¿Sí? Por ejemplo, estas células empezaron a crecer descontroladamente, ¿cierto? Tenían un límite porque, a ver, estamos en una sociedad y usted tiene que hacer un uso eficiente de los recursos. No puede proliferar demasiado porque no se hacen recursos, ¿cierto? Pero ellas dicen, no, yo quiero proliferar lo que yo quiera, no me importa si todos los recursos van para mí. Entonces, ¿qué hacen? Como necesitan más recursos para su rebelión, empieza a reclutar vasos sanguíneos. Angiogénesis. Empieza a secretar ese billete. Ahora, él necesita un soporte, un tejido conectivo que lo soporte. Empieza a reclutar fibroblastos. Habíamos dicho que la inflamación era buena o mala para el cáncer. Bueno, Para el cáncer, si usted es una célula de cáncer, ¿usted quiere inflamación o no? Sí, porque Sí, llegan para más, filtrar. Claro. ¿Por qué? llegan más células que puedo utilizar. no, porque es un estado súper camuflado. Claro, o sea, si usted es una célula de cáncer, ¿usted quiere que llegue el sistema inmune? No, Pues no, porque son esos militares que lo van a eliminar. Pero lo que se ha visto es que eso no es tan así. Exacto. Sí llaman células inmunes, pero también las manipulan para que empiecen a trabajar para el cáncer. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, llaman células inmunes, llaman macrófagos y los convierten en macrófagos antiinflamatorios que rechazan a ellos, que ellos se encarguen de rechazar la respuesta inmune del resto. Normalmente cuando una célula tiene una afección genética, hay una proteína muy importante que se llama como el guardián del genoma, que se llama P53, seguro lo han escuchado. P53 puede hacer dos cosas. Una es detener el ciclo celular para reparar la célula, pero si ese daño es tan extenso que no se pueda reparar, P53 dice esta célula se muere, apoptosis. Entonces, lógicamente, el cáncer que dice, pues voy a bloquear los mecanismos de apoptosis. No se deja eliminar por apoptosis, evade la apoptosis, evade la muerte celular. Ahora, otra cosa que pasa en las células. Ustedes saben que los telómeros, ¿saben cuáles son los telómeros? El cromosoma, los extremos del cromosoma. Cada replicación celular, cada vez que la célula se replica, esos telómeros se van acortando. Por eso nosotros tenemos un número finito de duplicaciones celulares. Llega el momento en que se acortó tanto que ya la célula no se puede replicar más. ¿Qué hace el cáncer? El cáncer dice, no, pues embrionariamente tenemos una enzima que se llama la TERT. ¿Qué? Básicamente es como una transcriptasa reversa, una telomerasa. Una telomerasa. ¿Qué hace la telomerasa de esa enzima? Volver a fabricar telómeros para que no se acorte. Eso es un mecanismo normal necesario en la embriogénesis, pero está inactivo en las células adultas. ¿Qué hace el cáncer? Vuelve a activarlas. De manera que otra característica del cáncer es la inmortalidad replicativa. Y el humano nunca muere. Nosotros en veterinaria tenemos un tipo de cáncer que es especial, no lo tienen los humanos, lo tenemos en veterinaria, es el tumor venéreo transmisible canino. Este tumor se cree que surgió así, unas células en un perrito hace unos 4.000 o 6.000 años. Surgió dentro de ese perrito una rebelión, pero fue tan exitosa que no solo adquirió la capacidad de pasar de un órgano a otro, sino que adquirió la capacidad de pasar de un perro a otro.
qué creen que ha pasado? Desde ese momento, hace miles de años, lo tenemos todavía y no ha parado de replicarse. Las mismas células de ese perro de hace miles de años son las mismas que tenemos hoy en día, las mismas, que surgieron allá en ese perro. Solo que no se han detenido, no han parado su replicación en más de 4.000, 6.000 años. Eso sí contaría replicar. O sea, que no se muere pero por el tiempo. O sea, que a pesar del tiempo. Puede replicarse sí, la vez que esté. O sea, obviamente no las mismas, pero las hijas de las hijas de las hijas. O sea, esta sería como la tatara. Pero eso es como las abuelas. Las gallinas. Imagínense que podríamos utilizar el tipo de ¿Sería buena idea o mala idea? Pues todo en exceso no es malo. Habría que controlarlo mucho, ¿no? Eso dijo el perro hace 4.000 años. Eso dijo el perro hace 4.000 años. Vea, pues sigue presente. Y si no usted no come el gon. Ahora, pensemos, ya lo vimos como desde el cáncer así súper poderoso, malo, que quiere acabar con el individuo, ¿cierto? Quiere invadir, quiere reinar él. Pero veámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué tal si yo les digo que estas células son células anormales que no tienen mitocondrias funcionales o que no funcionan adecuadamente, que no tienen la información genética íntegra, sino que tienen mutaciones? Y así, muchos fallos, fallos. Que a pesar de todos esos fallos, es una célula que desesperadamente está intentando sobrevivir, como es inherente a cualquier célula o a cualquier vida que quiere sobrevivir, a cualquier costo. ¿Qué tan resiliente es la vida? ¿No han visto que incluso ahí en el cemento, en el techo, nacen plantas? En las condiciones más adversas que usted se puede imaginar. Si no fuera así, ya nos hubiéramos extinguido hace rato. O sea, la capacidad que tienen estas células, cualquier célula, de adaptación es impresionante. Entonces, a usted 80, 100 años de hacer muchas cosas, tal vez no tan buenas, y aún así siguen. Ahora, lograron tener miles de años en el TBT. Logran replicarse, si así lo quiere, durante mucho tiempo. Entonces, ¿podríamos en algún momento llegar a acabar el cáncer? O sea, ¿a que no haya más cáncer? Pues El cáncer en general. No. Pero también. Pero ya 4.000 años. Muy bien, tiempos. O técnicamente. Ahora, es fácil cuando usted, no sé, una persona, un animal con cáncer, ¿es fácil luchar contra eso? No. Por ejemplo, usted aplica el medicamento que coge estas células y las ataca y listo. Mató el 99% de las células. Pero ese 1% que quedó, ahora empieza a recuperar. Y ahora son células resistentes, como las bacterias. Hablamos de resistencia antimicrobiana, hablamos de resistencia también en las células. O sea, cuando volvamos a aplicar ese medicamento ya no va a funcionar. Y puede así, cada vez ser más resistente a más medicamentos. Entonces, en cierta manera, cuando se lucha contra el cáncer, se está luchando contra acabar la misma esencia de la vida, de su intento por sobrevivir. Sí. El cáncer es vida que le están poniendo retos y ella está intentando solucionarlos, ¿no? Adaptación. Entonces, bajo ese sentido, bajo esa perspectiva, es muy complejo. Es un tema súper interesante. Todo esto, digamos que se engloba en algo que se llama la biología tumoral.
Y esas capacidades que yo les dije de evadir la apoptosis, de formar nuevos vasos sanguíneos, de reclutar células inflamatorias, se conocen como los sellos del cáncer o las características, los hallmarks del cáncer. Desde hace mucho tiempo se han venido estudiando y hace poquito salió un artículo, no recuerdo si esto o el año pasado, salió un artículo ya como la última actualización en cuanto a eso, en cuanto a cómo estamos. Da unas perspectivas muy interesantes. Abre discusión sobre ¿el cáncer es una enfermedad que está surgiendo solo en el sitio? ¿O es más bien algo sistémico del paciente? Donde ya todo su organismo está empezando a fallar y este es solo un resultado. Entonces, ese artículo se los voy a enviar y obviamente sale en el parcel. ¿Qué? No, porque si no, pues no lo mando. Sí, sí lo mando. ¿Cuál, profe? Un artículo de los hallmarks del cáncer. Sí, sí. ¿Cuántas preguntas se le dieron? 20. Siempre pone dos de Sí, o sea, obviamente los principales. Dijimos que neoplasias habían malignas y benignas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Una neoplasia benigna es que es buena para usted? Que se no genera nada malo. No puede. O sea, ¿dónde está? Está ahí, Está ahí, pero no hace nada. Sí. Pero, o sea, benigna no, es benigna más bien porque no es maligna. ¿Sí? Pero no quiere decir que, ay, que ahora soy mejor porque tengo una neoplasia benigna, no. Pero una benigna puede pasar a ser. Venga, les comento un poquito de las diferencias. Ahora, ojo porque estas que les voy a nombrar realmente son características más desde el punto de vista de patología. ¿Sí? Usted puede tener una neoplasia benigna, pero resulta que está ya en el cerebro y le está comprimiendo el parénquima cerebral. Y ahí ya no sería tan benigna. O sea, depende del punto de vista. Claro, ¿sí? Usted puede tener algo muy benigno, pero si es un lugar que no es, por más benigno que sea. O sea, no cambia su carácter de benigno, pero sí su comportamiento ya en un paciente. En general, cuando hablamos de... ¿Se acuerdan que dijimos que el cáncer como que invadía ese cangrejo? En general, las neoplasias benignas no son invasivas. O sea, su crecimiento se restringe a una zona. Donde tú me dices que las ventas que son En cambio, las malignas, ¿sí ven lo que está haciendo esa célula? Están Todo viviendo el esta tejido. Se están esparciendo por el tejido. La benigna no. La benigna suele limitarse a un sitio. Eso es lo otro. Las neoplasias benignas, de hecho, suelen encapsularse. Las malignas, una neoplasia maligna no se encapsula. ¿Qué otra cosa? Ahorita mencionaron que las neoplasias podían ir de un sitio a otro, ¿cierto? Que lo llamamos metástasis. Las únicas que hacen metástasis son las neoplasias malignas, las benignas no hacen metástasis. Si hace metástasis, no puede ser benigno. Y pues lo mismo, o sea, en general, rara vez ocasionan la muerte del animal. Una droga cuenta como tumor. No. Sí, pero pues digamos que sería más bien como una proliferación celular benigna, si usted lo quiere poner así. Ahora, en general las benignas rara vez son causa de muerte del animal. Mientras que las malignas sí es muy frecuente que causen la muerte del animal. Pero por ejemplo, el caso que les decía del TBT, el tumor venérea transmisible. ¿Alguno ha visto un perrito con tumor venérea transmisible alguna vez? ¿Qué profe? ¿Alguno ha visto un perrito con tumor venérea transmisible? Ese tumor tiene todas las características de malignidad. Es un tumor maligno. Pero rara vez el perro se va a morir de TBT. En general,
el crecimiento de ese tumor se limita a la zona genital, casi nunca hace metástasis. ¿Es contagioso pero con otros perros o es solo para él? Con otros perros. O sea, ¿cómo así? O sea, el tumor veneno transmisible, ¿ese cáncer es contagioso a otro animal o solamente una especie? ¿O solo lo tiene él? Sí, entre perros. Entonces, ese es un caso particular donde no siempre aplican las reglas. Tiene todas las características que usted quiera de malignidad, pero ya en cuanto a comportamiento en un animal, actúa casi que como un parásito, no tanto como un tumor. Algunas palabras, algunos términos importantes cuando uno habla de neoplasia. Muchas se las he mencionado a lo largo de la clase. Si nosotros hablamos de anaplasia, nos estamos refiriendo a qué tan diferenciadas están las células. ¿Saben qué es la diferenciación celular? La diferenciación celular es lo que ocurre, por ejemplo, en la etapa embrionaria, cuando usted coge esas células indiferenciadas, células madres, células pluripotentes o totipotentes, y se van especializando hasta convertirse. Entonces, yo voy a hacer una célula epidérmica. Ese es el proceso de diferenciación. ¿Sí? Es una célula diferenciada y es una célula ya especializada. Una neurona es una célula diferenciada. ¿Sí? Cuando ustedes van y miran un tumor, a veces lo que ven son células indiferenciadas. O sea, anaplasia. Entre mayor sea la anaplasia, es decir, entre más indiferenciadas estén las células en un tumor, mayor es su malignidad. Entre más diferenciadas estén, o sea, entre más se parezcan al tejido normal, es más benigno. Listo. Otro concepto, pleomorfismo. Pleomorfismo se refiere a las diferentes formas que puede tener. Si las células pertenecen a un órgano normal, lo que uno ve es que todas tienen casi que la misma forma, ¿cierto? Pero lo que se puede ver en cáncer es que usted tiene todas las formas que usted quiere. Tendrá algunas de pronto cúbicas, otras planas, otras ¿sí? Circulares, otras cubitales. Fue una célula que inicialmente era de, sí, no sé, piel X, cualquier convertirse en otro, o hacer como ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente tabla, pero eso se llama desdiferenciación. Una célula diferenciada en cáncer puede devolverse y volver a ser una célula indiferenciada. Y lo otro que también sucede en muchos tumores es que como la célula tiene la información para hacer cualquier tipo de célula, básicamente la información genética no ha cambiado en las células diferenciadas. Si usted es un tipo de célula, usted puede convertirse en otro. Por ejemplo, en tumores de mama, normalmente ahí no debería haber, por ejemplo, cartílago, no debería haber hueso, ¿cierto? Pero si usted va a ver los tumores, se pueden formar. Se puede encontrar hueso en un tumor de mama. Se forma porque la célula tiene la capacidad de hacerlo. Si la tiene la del hueso, ¿por qué no la tiene la otra? Tiene la misma información. O sea, ¿por qué la célula de piel no se convierte en una célula de hueso? Porque tiene bloqueadas las partes. Afortunadamente. El cáncer dice, ¿qué pasa si ya está para acá? O sea, una célula es componentes de mucha... Es que usted tiene el código genético, esos 3.200 millones de pares de bases, ahí tiene la información para fabricar lo que usted quiera. Desde una neurona, un diente, lo que usted quiera. Solo que usted apaga ciertas zonas y solo deja estas prendidas. Solo necesito estas para que funcione como célula del ojo. Y en otra, yo digo, solo necesito esto para que funcione como célula de estómago y secrete ácido. ¿Sí? No sería la gran idea que la parte de secretar ácido se prendiera en la del ojo. Eso se imagina ¿cierto? todas las células. Es como Barbie. Pero el cáncer dice, y si no respetamos estas reglas, y si quitamos esas marcas epigenométricas, Puede ser posible. anisocitosis ¿Qué está diciendo? y anisocardiosis. ¿Dígame? ¿Ah? No, que mi compañero está haciendo una afirmación. Dígalo sin miedo.
Ahora solo lo digo eso. Dale, mira eso. Anisocitosis y anisocariosis. Cuando hablamos de anisocitosis o anisocariosis, hablamos de que unas son chiquitas, unas son medianas, unas son grandes. ¿Sí? Diferencias de tamaño de la célula o del núcleo. Nuevamente, si usted en una masa tiene más anisocitosis o más anisocariosis, eso apunta a más malignidad. Hipercromasia suele hacer referencia a una tinción muy basofílica en el núcleo. ¿Y eso por qué se da? Pues porque aumenta la cantidad de ADN. Normalmente, ¿cuántos núcleos tiene una célula? Generalmente uno, ¿cierto? Depende, pero generalmente uno. Solamente las inflamatorias. Bueno, solamente esas no. Allá en la vejiga tiene células binucleadas. No solamente esas, pero normalmente, generalmente, uno. O los músculos, los músculos son multinucleados. En el cáncer es común que esas reglas también se rompan. Usted encuentra tumores con varios núcleos. Incluso con varias copias del mismo gen. O sea, hay veces que hay un gen que es pro-cancerígeno. Y el cáncer tiene muchas copias de ese gen. Cariomegalia, aumento del tamaño nuclear. Atipia celular y atipia nuclear también se refiere a esa diferencia en formas, en tamaños. Mitosis, ¿por qué uno habla de mitosis en cáncer? ¿La mitosis qué es? ¿Qué es la mitosis? La división celular. Entonces, siempre en cáncer hay que hacer un conteo de mitosis. Se coloca la lámina en 40X y cuenta cuántas mitosis ve. Hace eso en 10 campos y suma. Le da un número. Ese número se llama el índice mitótico. Entre más alto es ese número, ¿qué quiere decir? Que la masa se está replicando más rápido. Y si se replica más rápido, se relaciona con ¿qué? Con mayor agresividad. Si usted le llega el perrito y usted ve la masa y le pregunta, bueno, ¿esta masa siempre está de ese tamaño? Y le dicen, sí, pues lleva como unos 6 años de ese tamaño. Probablemente eso sea benigno. Pero si le dicen, no, en cuestión de 2 meses no tenía nada y creció así. Eso es demasiado mañana. Está proliferando muy rápido. Pero se puede llegar a inactivar, o sea, y se quede la masa, digamos, creció 3 meses continuo y ahí vuelve a quedarse, ya no vuelve a crecer. Ahí con ¿cómo contaría? Como que entra en hibernación. O sea, se agresivo y luego pare. Sí. Digamos que podría pasar, pero entonces ahí ya entran a jugar 2 factores. Digamos que cambió algo en el individuo o fue que ya no tuvo los nutrientes suficientes para seguir creciendo, la formación de vasos sanguíneos para seguir creciendo. Encapsulación, ya dijimos que encapsulación, ¿cuáles son las que se encapsulan? Los benignos. ¿Cuál tiene más diferenciación? Los malignos. No, más diferenciación. Los benignos porque están Que encapsulados. separe. No, diferenciación, acuérdense que es que tan especializadas están las células. O sea, entre más se parezca al tejido normal, pues más benigno. Las células normales están muy diferenciadas, o sea. Sí. A ver, ¿qué parámetro me falta de este preventivo y maligno para que no? Bueno, de pronto la necrosis. Si un tumor está creciendo demasiado rápido, puede que la replicación del tumor sea más rápida que la formación de vasos sanguíneos. O sea, la tasa en que está proliferando es más alta que la tasa que está llegando O sea, sangre. es tan agresivo que el niño se queda. Sí. Prácticamente. Entonces, esas células lejanas empiezan a morir. Necrosis, hipoxia y necrosis. Si usted en un tumor ve necrosis por hipoxia, es tan maligno, tan agresivo, que el crecimiento ni siquiera supera a la tasa de formación de vasos sanguíneos. Comparemos estas dos neoplasias. Esto es tejido conectivo. ¿Ustedes se acuerdan de los fibroblastos, todo esto del colágeno? ¿Sí? ¿Se acuerdan más? Este se parece mucho al tejido normal. O sea, es benigno.
Pero comparémoslo con esto. ¿Qué tanta matriz extracelular hay? ¿Qué tanto colágeno hay? Casi nada. ¿Y qué tantas células hay? Muchísimas. Entonces, este es un fibroma, o sea, una neoplasia benigna. Este es un fibrosarcoma, una neoplasia maligna. Miren acá, si ven que hay células de qué? De diferentes formas, tamaños, colores, olores. Eso es el cáncer. Diferente a esto, miren cómo está ordenadito esto. Sin embargo, yo les había dicho que había cambios preneoplásicos, ¿no? Cuando vimos en las adaptaciones celulares, les dije que uno de los cambios preneoplásicos más importantes era cuando hablamos de displasia. Cuando las células todavía no estamos llegando a una neoplasia como tal, un cáncer, pero ya empiezan a tener alteraciones en la forma, en el tamaño. Ahora, ¿cómo se nombran las neoplasias? Ustedes van a ver eso todo el tiempo en sus informes, en sus clínicas, en todo lado. Básicamente, neoplasias pueden ser mesenquimales o epiteliales. Las mesenquimales derivan del mesodermo, y mesenquimal suele hacer referencia a lo que es como tejido conectivo, fusiforme, epitelial, como algo así. Entonces, en las neoplasias mesenquimales, como esta que vimos acá, esto es mesenquimal. ¿Sí ven la forma de las células? En las neoplasias mesenquimales, cuando la neoplasia es benigna, se le añade el sufijo oma. Y el prefijo sería pues, el tipo de tejido donde está, o el tipo de célula. En este caso, eran fibroblastos, eso es un fibroma. La neoplasia benigna. La maligna se le añade el sufijo sarcoma. Entonces, este es un fibrosarcoma. Fibroma benigno, fibrosarcoma maligno. En general, eso se va a repetir en muchas neoplasias. Yo ahorita les muestro una tabla donde se repite. Hay algunas de pronto como excepciones en el cáncer. Por ejemplo, ustedes a veces hablan de linfoma, ¿cierto? Pero linfoma es maligno. Hablan de melanoma es maligno, ¿sí? Son como algunas excepciones, pero en general aplica. Ahora, en las epiteliales, ustedes saben que los epitelios, digamos, es lo que recubre la superficie, ¿cierto? Pero también forma las glándulas. Entonces, cuando es un tumor de una glándula, se suele referir con el prefijo adenoma, ¿cierto? La linfadenitis, todo eso que sea aden es de glándula. Entonces, un adenoma obviamente va a ser benigno. Pero en la epitelial, ¿cuál sería su versión maligna? En los epiteliales, usted añade el sufijo carcinoma. O sea, sería un adenocarcinoma. ¿Sí? O sea, en las mesenquimales usted añade el sufijo sarcoma para maligno. ¿Sí? Pero en las epiteliales usted añade el sufijo carcinoma para maligno. ¿Sí? Adenoma benigno, adenocarcinoma, maligno. Pues bien, este es un adenoma. Es una glándula mamaria en una perrita. Toda la parte secretora, pero si ven las células están muy diferenciadas, forman los conductos normalitos. Las células casi que tienen el mismo tamaño. Esto es también epitelial, es un carcinoma de células escamosas. Si es un carcinoma, ¿es benigno o maligno? Maligno. Y si ven que empiezan a aparecer muchas mitosis, o sea, quiere decir que ¿qué? Que está replicándose rápido. Ahora, en este caso, miren cómo se ven las glándulas. Si ven que ya las células, mira, hay unas chiquiticas, unas grandes, unas como cilíndricas, unas cúbicas, empiezan a aparecer células de muchas formas. Ahora, miren que hay incluso varias capas, empiezan a haber muchas mitosis. Esto es un adenocarcinoma, o sea, benigno o maligno. Maligno. Entonces, así con cada uno. Por ejemplo, si es de grasa, o sea, de adipocitos, su versión benigna, ¿cómo será? Un lipoma.
pero su versión maligna, un liposarcoma. ¿Sí? Si es de cartílago, su versión benigna, un condroma. Su versión maligna, condrosarcoma. Si es de hueso, su versión benigna, un osteoma y osteosarcoma. Y así sucesivamente. Si es, a ver, ¿cuál? Bueno, esto es como, de pronto estos que no se lo saben ustedes. Si es de músculo liso, el prefijo es de músculo liso es leiro. Cuando uno habla de músculo liso, habla de leiro. Entonces, un leiomioma es un tumor benigno de músculo liso. Leiomiosarcoma, un tumor maligno de célula. Ahora, y si es músculo estriado, el prefijo que se usa es rhabdo. Y no solo para neoplasias, se habla de rhabdomiolisis, es la lisis del músculo estriado cuando se rompe. Rhabdomioma es un tumor benigno del músculo estriado, esquelético. Rhabdomiosarcoma, de músculo eque, un tumor maligno. ¿Listo? Miren cuando en epiteliales como cambios, por ejemplo, adenoma, adenocarcinoma. ¿Sí? O carcinoma. Ahora, de pronto, esto sí me faltó mencionárselos. En las neoplasias, yo les dije que había epiteliales y mesenquimales, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos una clasificación que se llama los tumores de células redondas. Como por ejemplo el TBT, el tumor de neurotransmisión, es un tumor de células redondas. ¿Cuál es? Es un tumor de células redondas, la clasificación. Sí. TBT. Sí, tumor venérea transmisible. ¿Qué otros tenemos ahí? Por ejemplo, el histiocitoma, el linfoma, el mastocitoma, el plasmocitoma. Todos esos son tumores de células redondas. ¿Listo? De pronto eso fue lo que me faltó mencionar. Listo, chicos. Básicamente eso en cuanto a neoplasias. ¿Preguntas? Pues va a salir. Va a salir en hasta posterior. esta chica. Sí, básicamente hasta las 2:40 de hoy entra el parcial. ¿Cuánto se pasa? Ah, bueno, y de pronto sobre la práctica que hagamos en el viernes. Parcial tenemos en 8 días. Básicamente lo mismo, 20 preguntas, selección múltiple. Lo mismo. Las dos clases. Les tenía más anuncios, pero no me acuerdo aquí. Tendrán las dos clases. Sí, Yo lo hago. entre las dos clases, el artículo. Entonces ya lo mando. Yo les mando eso, les mando las notas para que sepan cómo van.